Bien, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los saluda Jenny Núñez de la Universidad de San Buenaventura en nombre de la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior MBIES. Les doy la bienvenida. Agradecerles infinitamente por creer en este espacio, por acompañarnos desde el principio. Bueno, tenemos entonces varias instituciones que nos acompañan el día de hoy, que se han inscrito, que están muy interesados en el tema, que de hecho es desarrollo profesional, potenciando tu hoja de vida y preparándote para procesos de selección. Ese es un tema que nos compete a todos los que somos ya profesionales, estamos laborando y también para esas personas que apenas están incursionando en el tema. Para ello tenemos entonces a nuestra profesional que siempre nos acompaña, la profe Diana Rincón López. Ella pertenece a la Universidad de San Buenaventura, es docente, investigadora, directora de programa y es una aliada estratégica en estos procesos de capacitación, tanto de nuestra biblioteca como en el acompañamiento en estos espacios con la mesa. Bueno, recordarles entonces que no tenemos dificultad en que habiliten sus micrófonos en el momento en que lo consideren, que tengan alguna pregunta para la profe. Ella nos da la autorización para interrumpirla en cualquier momento y poder resolver la inquietud particular. Por el chat, entonces, también pueden hacer sus preguntas. Entonces, bueno, los dejamos en este espacio. Muchas gracias por acompañarnos y le damos la palabra a la profe Diana. Jenny, muchas gracias por esa presentación. Me gusta mucho escuchar que soy aliada porque esa es, digamos, la intencionalidad del poder impactar en el ámbito de las organizaciones. Como les decía Jenny, dirijo los programas de posgrados del área de psicología de las organizaciones. Y bueno, este es el resultado pues también de poder estar al tanto de las novedades que hay en el mundo del trabajo y en el mundo organizacional. Entonces, les doy la bienvenida a este espacio y los invito, como dice Jenny, a participar sobre la marcha, sobre lo que vamos comentando, porque cada uno podrá interpretar la información que aquí se presenta y podrá reconocer en su futuro laboral esas dudas, ¿cierto? Esas dudas o las experiencias que ha tenido que pueden enriquecer la conversación. Entonces, bueno, lo primero que quiero decirles es que es una búsqueda, el desarrollo profesional es una búsqueda y aquí vamos a centrarnos sobre la potencialización de esa hoja de vida que puedan mejorar esa presentación de su marca personal, pero también prepararse para procesos de selección, reconocer un poco qué hay detrás de cuando uno se va a ver el detrás de cámaras de una película, se encuentra con que no sabía ciertas nociones de cómo se hacen las cosas. Entonces acá es una forma de spoilearles un poco qué hay detrás del selector, qué están buscando los selectores para que ustedes puedan tener también muy claro la presentación que ustedes hacen sobre sí mismos. Digamos que nuestro propósito es reconocer el por qué en algunos de los casos no somos llamados a esos procesos de selección, ¿cierto? Esto no es ajeno a una realidad laboral y puede ser que acá resolvamos que es un asunto o más técnico o más de presentación o más de saber posicionar nuestra marca personal y vamos a mirar algunos puntos que hoy nos convocan, que son: partimos del autorreconocimiento, reconocer cuál es nuestra verdadera propuesta de valor en los contextos laborales, reconocer también que cuando yo me postulo a un desarrollo profesional, eso va alineado con mi plan de vida. Entonces,
de alguna manera puede ser conducente o digamos en el mismo sentido, en la misma vía en la que estoy planeando mi proyecto de vida. Y a la hora de materializar todo eso, lo vamos a materializar en una hoja de vida que hoy tiene unas nociones muy diferentes a como se hacían antes y que la invitación es a que se lleven el ejercicio y se lleven algunas herramientas para que efectivamente puedan mejorar esa redacción. También reconocer un poco cómo es el mundo de las convocatorias que está pasando alrededor de los procesos de selección hoy día y algunas herramientas que nos permitan reconocernos en ese contexto. Quiero partir como de la idea de lo que plantea Alicia y es necesitamos saber a qué lugar queremos llegar, ¿cierto? En una visión de conseguir trabajo, pues teniendo en cuenta pues también que el trabajo hace parte de las necesidades humanas para poder tener un sostenimiento en el mundo en el que estamos. Entonces, eso hace que la búsqueda de empleo también pueda llegar a tener un foco. Cuando este foco no se da, pues realmente voy a estar como desperdigado o atomizado presentando ofertas sin saber muy bien de qué lugar me van a llamar, si eso sí se alinea con mi plan de vida, si es el lugar donde quiero estar. Y hoy día el foco es muy importante porque las organizaciones están identificando en primer lugar que hay un proceso de adaptación. Entonces, cuando en la selección se piensa como un ejercicio de adaptación, pues inicialmente lo que buscan es una congruencia entre esa persona que está buscando trabajo, ese candidato, y la organización. Si indicidencia, si ellos ven que se adapta al contexto, se adapta al rol, se adapta al equipo y se adapta a la cultura organizacional, pues entonces se tienen todos los elementos para decir que esa persona puede ser seleccionada para el cargo. Pero si yo voy sin foco, no conozco la organización a la que no me estoy a la que me estoy presentando, no conozco mi marca personal, pues terminaremos en cualquier lugar, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí es un ejercicio de conocimiento. Y ese ejercicio de conocimiento, de ese foco, inicia con un autorreconocimiento, con poder reconocernos interiormente cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros mayores aprendizajes, ¿cierto? Y eso todo comienza de un adentro hacia afuera, ¿cierto? De lo que yo reconozco de mí mismo. Pero a veces se nos dificulta el poder reconocernos y otro complemento siempre será el afuera, el mundo social, mis ex jefes, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, quienes me reconocen también por otras cualidades. Entonces ese reconocimiento puede partir de adentro hacia afuera, pero también de afuera hacia adentro con aquello que me destacan en mi desempeño. Partamos de la claridad que el desempeño es lo que hacemos visible, ¿cierto? Que se evidencia a nivel comportamental, pero ese desempeño tiene que ver con un montón de elementos personales que se ponen en juego en el lugar de desempeño, ¿cierto? Probablemente los que son estudiantes que van a salir a la práctica reconozcan un desempeño académico y apenas se van a inmiscuir en un desempeño laboral, digamos, cercano a eso laboral, que es el contexto de la práctica. O las personas que ya hicieron la práctica ya reconocen cuál es su desempeño laboral y logran reconocer allí cuáles son esas fortalezas y debilidades que hay o esos aprendizajes que tuvieron en esa primera experiencia, ¿cierto? Aquellas personas que ya tienen una amplia trayectoria lo pueden reconocer un poco mejor, ¿cierto? Y ese reconocimiento parte, digamos que nosotros no estamos disgregados, pero podemos hacer un análisis punto por punto de lo que consiste mi plan de vida. Y mi plan de vida son unas preguntas que yo me hago como persona para identificar mejor mi plan de desarrollo individual.
Este, por ejemplo, es un modelo de plan de desarrollo individual que están organizando o que están gestionando algunas de las organizaciones. Pueden haber otros modelos, pero parte de la misma idea y es poder reconocer el estado actual para llegar a un estado mayor. Entonces, lo que se analizan son las brechas. Cuando digo brechas es aquello que falta para seguir creciendo y a partir de esas brechas poder identificar cuáles son esas áreas de oportunidad en las que se van a fijar esas metas. El plan de desarrollo individual parte con preguntarse, ¿sí? Entonces, nos preguntamos, por ejemplo, cuáles son nuestros ideales y modelos. Y allí las preguntas se orientan a revisar algunos mentores de vida o algunos modelos de vida que me ayudan a identificar hacia dónde voy, ¿cierto? Ese futuro de lo que quiero adquirir, de lo que quiero aprender o a lo que quiero llegar. A nivel de recursos, vale la pena preguntarnos con qué contamos, ¿cierto? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Cuáles son mis recursos? Y esto se refiere a recursos psicológicos, recursos, por ejemplo, a nivel de habilidades, de destreza, ¿cierto? ¿Con qué cuento? También si cuento con un grupo de apoyo, ¿sí? Si cuenta con un conocimiento. Y todo esto va en una bolsa de recursos que son las que me ayudan a mí a superar los desafíos del día a día. También está la pasión, el gusto, las aficiones. Eso es un área muy importante de la vida y las organizaciones hoy día se piensan cada vez más en términos de balance vida-trabajo. Entonces me preguntarán, Diana, pero eso sí es importante para el trabajo, puede ser incluso muy trascendental, porque a la hora de definir entre una persona u otra, teniendo en cuenta que esa persona, por ejemplo, tiene habilidades musicales, practica la música, o esa persona, por ejemplo, un gerente que le guste los riesgos, pues es un gerente que puede tomar decisiones sobre la base de los riesgos, ¿cierto? O una persona que practique deporte también va a tener mayor salud mental. Entonces esa pasión, esos gustos y esas aficiones enriquecen primero mi plan de vida, pero sobre todo la forma en la que yo me voy a presentar como una marca personal ante el contexto empresarial. Lo otro es tener un conocimiento contextual. ¿Y a qué me refiero con el conocimiento contextual? Poder haber indagado sobre la organización a la que me estoy presentando dentro de ese plan de desarrollo individual. eh, Nosotros nos vamos alineando con ciertas formas de trabajo y tenemos una idea de cómo son esos entornos de trabajo. Hoy día a ese concepto se le conoce como employer branding o marca empleadora. Y es esas organizaciones que yo me sueño donde quisiera trabajar, ¿sí? Y uno se pregunta por qué, porque me cuentan que allí dan un plan de beneficios muy grande, o me cuentan que allí la cultura organizacional es muy agradable, el clima organizacional es muy agradable, o me gusta porque se preocupan por el desarrollo del ser, o me gusta porque incentivan los hábitos de vida saludables, ¿cierto? Entonces, hoy día desde afuera podemos reconocer muchas organizaciones que tienen una visión de marca empleadora interesante, pero para poder saber esto necesito conocer la organización, qué me gusta de ella, cómo me alineo, cuál es su misión, su ejercicio de transformación, cuál es su visión, hacia dónde se dirige, cuáles son los valores que declara a nivel corporativo, ¿cierto? Porque eso me va a ayudar a alinearme a esos modismos organizacionales o a esas intenciones organizacionales. Por ejemplo, si una organización declara que dentro de sus valores corporativos está la responsabilidad social y empresarial y eso se alinea profundamente con mi plan de desarrollo individual y resulta que en esas organizaciones hacen unos voluntariados que me parece muy interesante porque van y recogen basuras al mar.
Entonces, esas actividades me conectan y eso hace que en el proceso de selección yo pueda resaltar esos valores personales alineados a esos valores organizacionales. Y el tema de valores se conecta también con ellos, ¿cierto? Eh, Cuando decimos valores, son aquellos elementos que vienen muy arraigados desde mi sistema de creencias, que han sido forjados en el seno de la familia y que pretenden ser también un despliegue de las formas de relación que yo tenga en los lugares de trabajo. Las metas también son un elemento clave en mi plan de desarrollo individual, donde yo me pueda ocupar de ese futuro o esos escenarios posibles en los que me voy a visionar ya sea a corto, mediano o largo plazo. Y el compromiso tiene que ver con una pregunta esencial, ¿cierto? ¿Con qué me comprometo? ¿Cierto? Y eso es un elemento subjetivo y es intrínseco porque hay compromisos organizacionales a veces solo con los horarios, solo con la tarea, pero hay otros compromisos que son quizá de mayor trascendencia, como el ejemplo con la responsabilidad social empresarial o un compromiso con los resultados o un compromiso con los valores, ¿cierto? Y esa es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Con qué nos vamos a comprometer? Y las potencialidades hablan ya no solo de los recursos, es decir, de la obra con las capacidades, las competencias y lo que cuento, sino las potencialidades como futuras áreas de desarrollo, ¿cierto? Yo tengo, digamos que tengo una iniciativa de ser líder, ¿cierto? No he tenido esa capacidad o esa posibilidad de ser líder, pero una potencia. ¿Por qué? Porque reconozco en mi experiencia personal que existe la posibilidad de desarrollar esa potencia, lo he hecho en el lugar de clase, ¿cierto? Entonces, es mucho más fácil para los estudiantes identificar potencias porque todo está en ese ejercicio de desarrollo. Desde el aula de clase logran identificar efectivamente para qué son buenos. Ah, yo soy bueno para convocar, o en los trabajos grupales me ponían a hacer a mí como la parte comunicativa, yo ahí tengo una potencia. O, por ejemplo, se me da bien el asunto de los sistemas, yo ahí tengo una potencia. Entonces, todo eso que se me da bien de manera incipiente, puedo desarrollarlo como un área de potencialidad, ¿cierto? Un ejercicio que recomiendo que ustedes puedan hacer para reconocerse mejor es el Ikigai, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre el Ikigai? No, profe. Bueno, este es un concepto japonés, no tiene una traducción literal, sin embargo habla como del sentido de vida, ¿sí? O el propósito de la vida personal. Entonces son preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Sí? Que se ubica en este primer eje. Lo que me apasiona es aquello con lo cual yo vibro, en lo que verdaderamente me siento realizado, que me puede pasar el tiempo completo y yo sigo allí sin desgaste y sin miras pues como de que se me esté pasando el tiempo en ello, ¿cierto? Eso que me apasiona es lo que se consigna en este eje. Lo otro es lo que necesita el mundo, pensarse, bueno, ¿qué está requiriendo el medio laboral en este momento, incluso en relación a mi profesión? Lo que necesita el mundo, por ejemplo, en el caso de los ingenieros, ¿será la ingeniería industrial o esa ya está pasando pues como a un segundo plano? ¿O será más bien la ingeniería mecatrónica, robótica, de datos y software, ¿cierto? ¿Qué es lo que el mundo necesita en este momento, ¿cierto? Y eso tiene que ver con una mirada en el afuera, hacer un análisis del contexto para saber lo que está necesitando el mundo. Y también por lo que te pueden pagar, ¿cierto? Y es aquello en lo cual tú tendrías una opción de desempeño, ¿cierto? Entonces yo diría, por ejemplo, alguna persona que me diga qué profesión tiene.
Alguien que se Buenos anime a días, participar. Buen día, tu nombre. Sandra, ¿cómo están? Sandra, bienvenida. Sandra, cuéntame cuál Muchas es tu gracias. profesión. Abogada. Entonces, Sandra es abogada y me imagino que entonces ya has elegido un campo de acción, ¿cierto? Que son las especialidades que ustedes tienen, ¿verdad? Sí, sí, señora, perfecto. ¿Y cuál es su interés? Pues en realidad es el mejoramiento a un impulso dentro de la entidad en la cual estoy en funcionamiento en este momento. Ok. Entonces, Sandra puede identificar que dentro de su profesión ella sabe hacer algunas cosas y por eso le pueden pagar. En este punto hay que hacer un listado de lo que puedo realizar y por lo que la empresa me puede pagar. Entonces, a ella le pueden pagar por licitar, por asesorar ese emprendimiento, le pueden pagar por llevar algunos procesos, ¿cierto? Le pueden pagar por un proyecto de capacitación, por ejemplo, en el área de expertise. Entonces, ahí se va generando el listadito por lo que le pueden pagar. Y en lo que es bueno o en lo que se destaca, que no necesariamente es lo mismo por lo que le pueden pagar, puede que se relacionen con lo que apasionen, pero es algo que ustedes definan, bueno, yo soy bueno para esta parte de mi trayectoria laboral y me he destacado por esto, ¿cierto? Les voy a dar un ejemplo conmigo en el área de psicología. Entonces, yo soy buena para la psicología de las organizaciones, en el área de desarrollo es donde más se me da bien, ¿cierto? Entonces, cuando tengas el listadito de esas 4 instancias, esos 4 ejes, eh, intersecciones, cuando coinciden por lo que te apasiona, por lo que eres bueno, voy a encontrar mi pasión. Cuando conjugo, cuando se conectan o coinciden lo que necesita el mundo con lo que te apasiona, he encontrado mi misión. Y cuando encuentro confluencia entre lo que necesita el mundo y por lo que me pueden pagar, aquí he encontrado mi vocación. Lo mismo que en el caso de reconocer por lo que soy bueno y por lo que me pueden pagar, aquí he encontrado la profesión. Entonces, fíjense ustedes que al hacer este análisis yo tengo más claridad de quién soy, qué puedo ofrecer e ir reconociendo esa marca personal que voy a posicionar en el proceso de selección. La selección lo encontramos en todos los contextos organizacionales de maneras diferentes. La realidad de la selección es muy diversa. Eso hace que cada una de las organizaciones disponga de ese proceso de formas diferentes. Aquí vamos a hablar de generalidades para que ustedes reconozcan los filtros, los momentos y de qué se trata o qué está pensando un selector a la hora de convocarlos. El selector hace una búsqueda, necesita personas idóneas para el desempeño de un cargo, pero como les decía ahorita, no solo cargo, sino que también puede haber una adaptación a ese rol, a esa tarea, pero también al equipo, al líder y al contexto que es la cultura organizacional. Entonces, él está mirando en términos predictivos la capacidad de adaptación que podrá tener esa persona con el cargo, pero también con el entorno donde va a trabajar. Y hay unas motivaciones intrínsecas que se reconocen para el desarrollo de esa labor. Entonces ahí es donde se inmiscuyen las preguntas personales que tienen que ver con relevar ese perfil motivacional de las personas que se presentan o de los candidatos que se presentan al cargo. Cuando hablamos de perfil motivacional, es aquello que ustedes se han preguntado, qué me motiva, qué me apasiona, cuáles son, cuando conozco a esta organización, qué es lo que espero de ella, ¿cierto? Todas esas motivaciones van a ser claves y conversadas en los procesos de selección. Por eso es muy importante irse muy claro frente a las motivaciones, porque
pues como piensen ustedes. Y ustedes hacen, por ejemplo, elección de pareja, ¿sí? No hacen selección, pero hacen elección de pareja. Y ustedes valoran a su pareja, por ejemplo, aquellos que están interesados en formar un plan de vida, un plan de familia, pues ustedes valoran este sí será un buen esposo o esta sí será una buena esposa, esta situación sí me conviene a mí, no me conviene. De la misma manera, revisan esas motivaciones intrínsecas porque entonces van a figurar algunos aspectos que no coinciden. Les voy a dar un ejemplo puntual. En el caso de las personas que se presentan a un cargo en el cual han llegado a su techo, es decir, no tienen oportunidades de crecimiento dentro de la organización, pues el selector y va con una tendencia a seguir creciendo, pero el cargo no lo permite, el selector lo sabe, entonces inmediatamente esa persona va a ser descartada. ¿Por qué? Porque sus motivaciones intrínsecas no coinciden con lo que le puede ofrecer la organización. O si, por ejemplo, la motivación es a trabajar en horario flexible y la organización tiene unos horarios fijos y estandarizados, pues como muy rígidos, va a ser muy difícil que a esa persona la adopten en la empresa porque no van a coincidir esas motivaciones. Otro elemento es que dentro de la selección también se busca identificar competencias, capacidades, habilidades, aptitudes, etc. ¿Cuáles son estos elementos? Lo que nosotros tenemos y por lo que podemos también aspirar a esos cargos específicos que nos hemos preguntado previamente en ese plan de vida. Y la planificación de personal tendrá que ver con el talento humano, gestión humana, recursos humanos, dependiendo de cómo le llamen en la organización, plantillas de personal que van identificando según la planeación qué es lo que van a necesitar luego, ¿sí? Entonces, nosotros pensamos que la selección es un momento actual, pero en una organización que está planificada, el talento humano que ingresa tiene un recorrido dentro de la organización. Entonces, quizás estén buscando circunstancialmente a alguien para cubrir una licencia de maternidad, pero poner la prueba para que esa persona pueda sustituir el cargo de tal cosa. Y eso no lo sabemos nosotros, ¿cierto? Cuando nos presentamos a un cargo, las expectativas que tienen con nosotros como candidatos no las reconocemos. Pero es importante que ustedes sepan que detrás de eso hay una planificación estructural. Otro elemento tiene que ver con la alineación estratégica, el poder reconocer esa visión institucional, hacia dónde va la organización, esa es la mejor manera. Y ustedes ven que en cualquier organización, eso se llama plataforma estratégica, tanto la misión como la visión y los valores corporativos o algunas otras declaraciones institucionales van a aparecer en primer plano cuando dicen quiénes somos nosotros, ¿sí? Entonces, antes de ir a un proceso de selección, lo primero será poder identificar cuál es la visión de esa compañía, si yo estoy alineada con esa visión, con esos valores corporativos, y eso incluso les va a permitir tener una conversación mucho más fluida con el entrevistador. Y bueno, también la selección se trata de completar un ciclo, lo que les decía, los ciclos son diversos, depende de cuántos filtros tenga la organización y de qué manera los tenga dispuestos, no hay un estándar. Esta planeación o esta actividad de selección, cuando es una actividad planificada, permite atraer, evaluar, identificar y sobre todo predecir las características personales de los candidatos para reconocer el más apto para el cargo, cuáles son esas características y esas capacidades para lograr ese desempeño eficaz. Entonces nos van a ir sobre los elementos críticos o los elementos claves donde puedan identificar efectivamente si esa persona puede ocupar ese puesto. Y uno de los primeros momentos por el cual empieza el proceso de selección es el diseño de la hoja de vida. La hoja de vida o currículum vitae tiene pues una trayectoria importante. Nuestros abuelos, nuestros padres
rellenaban unas hojas azules que se llamaban Minerva, y hoy día la presentación de la hoja de vida ha cambiado enormemente, ¿cierto? Yo les voy a mostrar algunas opciones, pero nos vamos a encontrar que efectivamente esto todo el tiempo se está actualizando, por lo que vale la pena estar al tanto de las novedades que surgen alrededor de las presentaciones de hojas de vida. Lo primero que recibe el selector es esa hoja de vida en su ejercicio de reclutamiento. Reclutar significa el poder atraer el mayor número de candidatos interesados y hacer un primer filtro de acuerdo a esas hojas de vidas. Ellos tienen algo que se llama requisición de personal, que dice cuáles son los requisitos que tiene ese cargo. Entonces va a decir, por ejemplo, rangos de edad, va a decir, por ejemplo, competencias requeridas, va a decir, por ejemplo, preferencias en la selección, va a decir, por ejemplo, la educación que pretende tener ese candidato. Va a decir, por ejemplo, la experiencia en términos de años o en términos de acciones de lo que requiere ese candidato, ¿cierto? Y ese primer filtro es un filtro muy superficial. Por eso, nosotros debemos ser muy estratégicos a la hora de presentar nuestras hojas de vida, porque hagan de cuenta que un selector está con 100 hojas de vida haciendo un checklist de requerimientos, y en ese checklist de requerimientos se va a dar cuenta que cumplen o no, pero que quisieran llamarlos a identificarlo dependiendo de cómo está dispuesta la hoja de vida. Cuando hay un buen manejo de marca personal, yo estoy impactando, estoy comunicando, estoy dando a conocer quién soy yo y mis competencias, dando una propuesta de valor, y el resultado final será conseguir una entrevista. Por eso, la hoja de vida cobra mucho sentido en la preparación, porque nos encontramos específicamente en saber qué es lo que comunicamos, ¿sí? Y traigo un ejemplo muy exageradito de cómo puede, digamos, una persona presentar una hoja de vida y ser descartado de manera inmediata frente a su presentación. Que pueden haber como errores y que inmediatamente te descartan. Errores ortográficos, por ejemplo, una mala foto, que no brinde la información suficiente, hojas de vida incompleta. A mí me han llegado hojas de vida incluso como que llegan hasta la mitad y se les olvida seguir escribiendo el resto. Esa persona inmediatamente queda descartada y puede tener una muy buena experiencia, pero no lo supo comunicar. O, por ejemplo, los datos de contacto, cuando no están actualizados, pues entonces esa hoja de vida se perdió, porque a donde quisieron contactarlo no lo van a lograr actualizar. Hay datos muy importantes que deben ir en la hoja de vida y que normalmente no se ponen, y tienen que ver, 1, el número de cédula, y 2, la dirección de domicilio. Los otros datos son muy estándar, pero esos 2 datos primero permiten verificar, por ejemplo, antecedentes judiciales o antecedentes policiales, o a cualquier, por ejemplo, para un cargo financiero hacen, digamos, otras indagaciones de otra índole, pero ese número de cédula da muestra de transparencia a la hora de verificar sus datos. Y la dirección también es un dato importante, porque normalmente el domicilio tiene que ver con el nivel de desplazamiento que requiere una persona desde su casa a su lugar de trabajo. Entonces, esto podrá ser un criterio de selección también. En la hoja de vida nosotros estamos comunicando todo el tiempo con la foto, con los colores, con el tamaño de letra, con la presentación de la información, con la organización de la información. Bueno, entonces hay unas formas clásicas de presentar ese currículum, pero la idea es que sea estructurada y organizada. Que unos me preguntan, pero la foto sí se necesita.
vuelvo y les hago la reflexión. De 100 hojas de vida, 5 no tienen foto. No puedo tener esa percepción inmediata que es tan rápida, es que pensemos en el lugar, pongámonos en el rol del selector y démonos cuenta de ese lugar donde se está presentando el proceso de selección. Démonos cuenta, por ejemplo, que allí hay un asunto de rapidez, de inmediatez, de verificación casi que inmediata. Entonces, lo más importante es que ustedes sean muy claros e impactantes en esa información, incluso con la foto. La foto se recomienda que sea una foto profesional, no debe ser la foto selfie que se tomaron en viaje a París. Debe ser una foto que denote de ustedes una presencia más profesional. Una foto reciente, ¿cierto? Una foto que dé cuenta de cómo son ustedes en el momento actual. Puede ser de medio cuerpo o de medio plano. Y se sugiere evitar accesorios grandes, ropa, pues acorde a la imagen que queremos dar. No necesariamente tiene que ser una corbata, no necesariamente tiene que ser algo muy clásico. La idea es que ustedes puedan dar la imagen que quieran proyectar, que se sugiere que no sean escotes, que se sugiere que no hayan accesorios muy grandes. Una sonrisa siempre será una buena forma de presentarse ante el otro. Y un fondo plano, un fondo coherente digamos, de fondo total, de un solo color, para que no hayan, para que lo que resalte verdaderamente sea la imagen de ustedes y no el fondo. Y la buena calidad de la fotografía tendrá que ver con ese manejo de la imagen. Al conocerlo, por ejemplo, a la hora de agrandar una imagen, nosotros queremos agrandarla para que manejen el formato y la agrandamos de estos costados, ¿sí? Hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba y hacia abajo y dañamos la foto. Una foto siempre se agranda de las esquinas y eso hace que no dañemos ni distorsionemos la imagen. Pero aún así tenemos que fijarnos que sea una buena calidad de fotos, que no esté pixelada. ¿Y Diana, qué tiene esa hoja de vida? Sí, perdón. Sí, profe, tenemos una consulta por acá, por el chat. David nos pregunta que si en el cargo laboral de los contactos que pongamos en nuestra hoja de vida tienen sumatoria para escoger un trabajador. Los contactos, que es las referencias. Sí, debe ser. ¿A eso te refieres, David? Sí, profe, debe ser. Yo creo que sí. David, los contactos suman, pues las referencias suman. Y ahí hay dos claridades muy importantes. A quien vayan a referenciar siempre avísenlo, ¿cierto? Porque lo que hacen los contactos es un segundo filtro de la selección, que es verificación de referencias. Y la verificación de referencias es que hacen una llamada tanto a los lugares donde trabajó como a algunas de las referencias personales que el candidato aplicó, para identificar qué tanto lo conocen. Quedaríamos muy mal si llaman a esta persona que nosotros estamos referenciando y que diga no la conozco o no la recuerdo muy bien, ¿cierto? Entonces ahí importante avisar a esos contactos. Sin embargo, los contactos más importantes no son las referencias personales, porque ahí nosotros sabemos que vamos a poner las personas que son más cercanas a nosotros, que van a hablar bien de nosotros. Está bien ponerlos, pero lo más probable es que la verificación de referencias se haga con la trayectoria laboral, es decir, los lugares donde han trabajado. Hay que decir de todos modos que según nuestra normativa, nosotros no podemos como selectores, como lugares de talento humano, las empresas no pueden dar mala referenciación de los colaboradores, ¿sí? No pueden dar esa mala referencia. Sin embargo, ¿qué pasa?
las formas en las que se responden también son muy dicientes. Entonces, por ejemplo, hay personas que son muy tajantes en la verificación de referencia y dicen, yo me abstengo de responder cualquier pregunta de verificación de referencias frente a ese perfil. Entonces, bueno, uno agradece y pasa pues como la situación. Pero esa vehemencia y ese corte tajante a nosotros ya nos está hablando o se está generando dudas en el proceso de selección. Puede que lo que haga el selector es una buena decisión llamar a identificar la duda que hay allí, o puede que inmediatamente solo por eso lo descarte. Entonces, como no estamos presentes allí, pues vale la pena el poder y saber que de ustedes van a hacer unas llamadas a sus lugares de trabajo, a sus experiencias laborales para notificar datos claves, datos que no tienen que ver con el desempeño, vuelvo y le repito, porque no es posible decir situaciones de desempeño, sino fechas de contratación, ¿sí? Modos de contratación, y pues siempre se pregunta como si recomendaría a esta persona, pero sabemos que allí no todos pueden responder o no todos responden porque se abstienen de ellos, ¿cierto? Entonces, los contactos vale la pena que queden claros allí y que estén actualizados. Muchos me han preguntado, ay, bueno, ¿y qué pasa con las empresas que ya no existen en el medio? Eso puede pasar, hay empresas que ya no están vigentes, pero lo que se hace allí es de señalar que la empresa no está vigente y se le da pues como esa, digamos, esa claridad en la hoja de vida y ellos ya buscarán por otros medios hacer la verificación de referencia. No sé si quedó claro, David, si respondí tu pregunta. Profe, parece que sí. Listo. Bueno, esta hoja de vida, aparte de la foto, va a contener el perfil, ¿cierto? Y ese perfil va a declarar lo que ustedes hicieron en esa primera parte, que fue el autorreconocimiento. Ese perfil es una descripción cualitativa de mis capacidades y mis áreas de oportunidad para mostrar la imagen que quiero proyectar ante el otro. ¿Qué claves hay ahí para la redacción? ¿En qué soy bueno? ¿Por qué soy reconocido? ¿Cuál ha sido mi mayor experiencia? ¿Lo que te apasiona? Y como les decía, los gustos y las aficiones pueden aportar a ese perfil. Cuando yo he hecho ese ejercicio inicial de identificación de quién soy yo y qué puedo aportar en el perfil, eso va a ser más claro y más fácil de redactar. La trayectoria tiene que ver con toda esa experiencia, tanto académico, laboral, como de educación continua, que les ayuda a mostrar sus actividades. Válido para los estudiantes mostrar la experiencia, por ejemplo, en semilleros de investigación y en voluntariados, todo eso suma, ¿sí? Y muy importante que en esa trayectoria, por ejemplo, cuando describa a nivel laboral mi experiencia, no lo describa de manera funcional, es decir, segundo, por favor. Estamos cerca de la iglesia, entonces vamos a esperar un segundito que pasen las campanas. Bueno, entonces lo que se ve allí no es declarar en la trayectoria laboral algo relacionado exclusivamente con las funciones. Yo no voy a decir qué voy a hacer, voy a decir qué logré, qué desarrollé o cuál fue el éxito de esas experiencias. La hoja de vida se debe diferenciar. Entonces allí uso de colores, formas, estrategias de comunicación. Los hechos que allí se relaten deben hablar de ti. Por eso esto significa un reconocimiento profundo de sí mismo. Debe hablar
con sobriedad o debe ser sobria, ¿cierto? Sobre todo pensando en el contexto. De pronto un artista no tiene que hacer una hoja de vida tan sobria, pero si estamos hablando de una empresa formal, vale la pena que le imprimamos sobriedad a nuestra hoja de vida. Debe haber una adaptación al destinatario y aquí hay dos opciones. Ustedes lo pueden hacer vía hoja de vida, aclarando en el perfil, pero entonces ahí les tocaría hacer una hoja de vida por cada una de las presentaciones que van a hacer, que es válido, porque eso demuestra un interés particular. Pero otra forma es adaptar el destinatario en el correo de envío, si se envía por correo, ¿cierto? Lo otro es la brevedad en la que manifestemos esa información. Entonces, por ejemplo, por eso les decía, oye, ahora no tengan funciones descritas una por una, digan mejor cuáles fueron las claves del éxito de ese cargo, para que sean breves en cuanto a lo que vayan a presentar el perfil. No debe pasar un párrafo de 4 o 5 líneas. Digamos, la información de la formación no tienen que describir cada una, simplemente con que digan año, lugar en que se desarrolló, el tema en que hicieron la capacitación o la profesionalización y el año en el que se graduaron o obtuvieron el título, ¿cierto? Entonces, con esa información básica es muy suficiente. Un segundo, por favor, sí. Bueno, profe, yo aprovecho. Bueno, que por acá hay una consulta por el chat adicional. Aprovechemos para resolverla. Bueno, preguntan que si es fundamental plasmar las experiencias laborales diferentes al cargo en que se postulan. Nos pregunta Oscar. Pensemos si agrega valor. Todo lo que agregue valor podrá ser incluido. Por ejemplo, un estudiante que no tenga, que vaya para la práctica y que no tenga experiencia laboral, obviamente en su profesión, se está presentando una práctica, es muy válido que ponga la experiencia laboral que tuvo, así hubiera sido informal. ¿Por qué? Porque eso ya le va a decir al selector, esta persona ya sabe cómo se maneja un horario laboral, ya sabe estar en sujeción, ya sabe cómo es una nómina, ya saben cómo son los pagos, ¿cierto? Entonces, hay una familiaridad con el concepto del trabajo de aquellas personas que tuvieron esa experiencia. O también pueden ser complementarios para alguien que tenga una trayectoria laboral. Entonces, por ejemplo, alguien que maneje, que haya trabajado en un proyecto específico, pero se esté presentando un cargo que no es por proyecto, sino que es un proceso, digamos, de calidad. Entonces, un gestor de la calidad al cargo que se está presentando, pero por allá tuvo una experiencia en proyectos. Esa experiencia le va a servir. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones requieren activación de proyectos. O le va a servir, por ejemplo, experiencias como complementarias en liderazgo, en operaciones, ¿cierto? También van a marcar un rumbo claro de cómo ha venido su trayectoria laboral. Es normal que yo empiece con cargos muy, digamos, circunstanciales, a veces informales. Es normal que incluso haya empezado desde abajo y vaya a ir creciendo. Entonces, lo que va a mostrar es efectivamente esa trayectoria y ese desarrollo que ha tenido durante su trayecto de vida. Me cuenta si fue claro la respuesta. Dependerá de cómo aporte, ¿sí? Bueno, lo otro es ser muy transparentes con la información que se brinda allí. La honestidad y la congruencia son claves a la hora de presentar la información. Recuerden que mucha de esta información va a ser verificada.
Entonces, inmediatamente nos descarta, perdón, cualquier situación de incongruencia o de falta de transparencia en los datos que se aportan. Ojo con las faltas ortográficas y con la comunicación visual y la manera en la que tengo articulados las formas de presentación. Ahí, después de la presentación, enseguida les voy a mostrar algunas herramientas para que ustedes se lleven y algunos ejemplitos para que ustedes se lleven herramientas de presentación de hojas de vida y de entrevistas de selección. Entonces, quédense hasta el final para que puedan llevarse esas herramientas. Luego de la presentación de hojas de vida, que es el primer momento del reclutamiento, viene la verificación de referencias, las pruebas psicométricas, las pruebas situacionales, las entrevistas individual y o grupal, las pruebas ocupacionales o pruebas técnicas y, las pruebas ocupacionales y las pruebas técnicas. Como les decía, en algunas pueden presentarse, en algunas de las organizaciones pueden presentarse todas, en otras solo algunos de los filtros, pero la disposición de los filtros tendrá que ver con cómo tienen establecido en la organización el proceso de selección. A veces empiezan por pruebas ocupacionales, que son las pruebas de salud, de medicina ocupacional, ¿cierto? Entonces lo mandan a pruebas antes de cualquier proceso y ese se convierte en un primer filtro. O puede ser que el primer filtro sea la prueba técnica y de acuerdo con ello decidan y vayan filtrando. Cuando decimos filtro es que va funcionando como un embudo. Volvamos al ejemplo de los 100. Se presentan 100 donde se seleccionan 25 hojas de vida. De ellos se les manda la verificación de referencia y quedan 20. De las 20 se aplican pruebas psicométricas y quedan 15 hasta que está llegando a ese candidato que es un único candidato para el cargo. Algunas organizaciones emplean los procesos de selección no solo desde talento humano, sino con los líderes. Y esa es mi gran recomendación, por ejemplo, a mis estudiantes cuando les estoy enseñando selección, y es que seleccionen con los líderes porque ellos son los que son más conocedores de la parte técnica, del ambiente de trabajo, del manejo del equipo, y desde ya se están ligando o se está haciendo match, como dicen ustedes, los jóvenes, entre ese lugar de trabajo, entre líder y colaborador. Entonces vamos a encontrar muchas diferencias, pero más o menos en estas están diseñadas los filtros que establecen esa selección. Buscan, como les digo, esa idoneidad para el cargo, atraer ese talento clave, reconocer esas características individuales, reconocer el sector y el tipo de actividad productiva de quienes van a necesitar, identificar las capacidades del colaborador, pero también esas potencialidades que permita ir más allá. Y hay unas opciones de aplicación de pruebas como las psicotécnicas y las técnicas, donde hay unas escalas de medida que permiten, digamos, tener más evidencias objetivas de lo que se está haciendo. Cada vez más se objetiva este proceso, y cuando les digo que cada vez más se objetiva este proceso es que no va a permear, digamos, la subjetividad del selector, sino que hay pruebas objetivas que dicen que esa persona puede pasar el proceso. Hoy día hay que hacer especial énfasis en las competencias blandas. Las empresas coinciden, y deben saber ustedes que en este momento estamos en una guerra de talentos. Eso tiene que ver con de cómo ha cambiado la visión del trabajo en nuestros tiempos, de cómo, digamos, de cómo hay también una búsqueda desde las cazatalentos. Entonces, esa funciona de manera diferente, y es que no presentan el proceso de selección, sino que, por así decirlo, valga
lo escueto de lo que voy a decir, se roban talentos de otras organizaciones que son las competencias para que vengan a la organización a trabajar. Esa guerra por el talento, esa rotación tan alta de personal que indicta hoy día, dan cuenta de dos conclusiones. La primera, que nos enfrentamos a un perfil motivacional muy diferente, que son los jóvenes actuales, no son las mismas requerimientos del trabajo a los que tienen todos los jóvenes. Nosotros, los viejitos, teníamos una visión del trabajo muy diferente, como el trabajo para toda la vida, la estabilidad laboral. El joven no está buscando precisamente eso, ese no es su mayor interés, entonces su perfil motivacional es muy diferente. Y el otro tiene que ver con las competencias blandas. Es mucho más fácil entrenar al individuo en competencias técnicas, desarrollarlo y darle pues como esa posibilidad de aprender dentro de la organización. Pero la naturaleza, la personalidad y todos esos elementos que le son propios al ser del individuo son mucho más difíciles de desarrollar. Entonces, lo que van a tratar de buscar todas las organizaciones en este momento es aquellas habilidades blandas en las que tenemos que estar trabajando. Habilidades como cuáles, la tolerancia a la frustración. Y esto no quiere decir pues que hayan organizaciones que nos vayan a frustrar y que por eso estén buscando personas que toleren la frustración. No, la vida misma frustra. La realidad nos invita a aceptar la frustración, y una frustración quiere decir que lo que yo deseo no es lo que me da el medio o la realidad, y pues eso puede pasar todos los días, ¿cierto? Entonces, es la manera en que se gestionan esas emociones, en que puedo llegar a ser proactivo, en que me adapto al cambio, en que soy flexible, en que tengo buenas relaciones interpersonales. Estas son las competencias que me van a apalancar verdaderamente en un proceso de selección, incluso más allá de lo técnico. Hoy día se selecciona por competencias. Entonces, antes se seleccionaba con un perfil de un candidato con unos requerimientos exhaustivos de ese cargo, mientras que hoy estamos basados en atributos comportamentales muy del lado de las competencias blandas, y eso implica cambiar el proceso de selección. ¿Y cómo se hace hoy día? Entonces, antes se hacía con una entrevista a profundidad, con una, digamos, una historia mucho más completa de esa vida familiar, personal, un reconocimiento de unos antecedentes y unas preguntas hipotéticas del desempeño. Esto, como les digo, da lugar a subjetividades, y por eso cada vez más se objetiviza el proceso de selección. Hoy día las entrevistas han pasado a tener una técnica que se llama incidentes críticos. Y quiero que reconozcan muy bien este hecho, porque la entrevista de incidentes críticos lo que nos invita es a basarnos en un hecho real del pasado de nuestra trayectoria, para que el selector lo relacione con la competencia y con ejemplos de nuestras vidas para poder ver el grado de la competencia que está evaluando. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? En el detrás de cámaras, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Preguntarse, por ejemplo, yo voy a declarar, yo soy muy buena para la innovación. Entonces sí, bueno, pensemos en nuestra trayectoria, en qué momento hemos innovado y de qué manera voy a contar cómo esa innovación se dio. Entonces, ya no me van a preguntar, ¿usted es bueno para la innovación? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O usted para qué es bueno para la innovación? ¿Y qué es lo bueno de la innovación? ¿Cierto? Ya no me van a hacer preguntas hipotéticas. Ya me van a decir, cuénteme una historia o cuénteme una situación en la cual usted haya tenido que innovar. ¿Qué rol tuvo? ¿Con quién trabajó? ¿Qué desempeño obtuvo? ¿Cuáles fueron sus logros? ¿Cuáles fueron sus dificultades? Y todos basados en un hecho real. Entonces, pista clave.
Una pista clave es que después de haber hecho esa autoevaluación o ese autorreconocimiento y haber declarado en la hoja de vida un montón de elementos en ese perfil, vámonos a buscar ejemplos de nuestra realidad experiencial para que podamos dar cuenta en la entrevista de cómo, si yo me declaro proactivo, en qué momento fui proactivo y cuál es el producto de ello. Reconocer ese hecho para que yo llegar preparado a ese proceso de entrevista. Díganme si ese aspecto quedó claro, porque ese aspecto es fundamental. Bueno, entonces terminamos diciendo que hay unos determinantes. Partimos de la introspección, es de mirarnos para sí mismos. Luego del desarrollo, es mirar para dónde vamos, cómo va nuestro crecimiento profesional y personal. De la transparencia y la autenticidad para planear mejor nuestros procesos, ¿cierto? Hoy día, uno de los ejercicios, por ejemplo, a nivel situacional en el modelo de competencias es el Assessment Center y es poder evidenciar esas competencias con ejercicios situacionales. Miren este ejemplo donde el entrevistador quiere evidenciar en esta persona su competencia y por eso le ha pedido que haga una silla, ¿sí? Entonces, de esa manera consiste el proceso de selección. Aquí tengo un pequeño videito para mostrarles el proceso de selección, pero como no nos va a dar tiempo, entonces, si es posible, Jenny, les podemos compartir la presentación. En ese Assessment Center, Perfecto, lo que hay es, gracias, lo que hay es una búsqueda a través de ejercicios situacionales como una canasta de papel, como una escritura, como un juego de roles, como un desafío, como una discusión de grupo. Existen de todo tipo, ¿cierto? Hasta los ponen a jugar, que entonces la Jenga o un mazo de cartas. Son ejercicios dispuestos para analizar las competencias que ustedes tienen frente al rol. Y lo van a ver pulpito, lo van a ver objetivable en la entrevista grupal. Normalmente son grupales y lo ven en el contexto. Bueno, y como para finalizar, lo que les quería traer son estas herramientas. Estas herramientas son para que ustedes puedan tener, digamos, algunos elementos de cómo presentar esa hoja de vida o algunas formas de hacer esa hoja de vida. En Canva, por ejemplo, hay diseños ya muy estructurados que el Canva, no sé si lo conocen, es una herramienta para realizar presentaciones, infografías. Bueno, allí hay unas estructuras ya muy listas que ustedes pueden diseñar y acomodar colores que les represente, colores que digamos que quieran mostrar esa sobriedad. Se recomienda que la hoja de vida esté tan organizada que no tenga sino una sola hoja en lo posible, ojalá no más de dos, para que logre retratar de manera muy concreta y muy sintética qué es lo que se quiere. Miren que acá, por ejemplo, Elena tiene toda la parte de sus datos, por acá tiene las competencias y está el perfil profesional, la experiencia académica y algunos datos de aficiones. Bueno, y ahí van a encontrar en el Canva ya diseños preestablecidos para que ustedes no sean sino de entrarle sus datos. Hay una página que hoy día está ayudando mucho a la empleabilidad que se llama OK. OK también tiene su forma de realizar hoja de vida, incluso hacen retroalimentaciones de esa hoja de vida. Bueno, y pues también ayudan a conseguir empleo. No todos los servicios son gratuitos, pero las hojas de vida sí. Magneto, bueno, y estos tienen un chat, creo que se llama Río, es una inteligencia artificial que ayuda a simular entrevistas, entonces es muy útil, pero esa sí creo que es paga. Magneto es una plataforma gratuita para el empleado y para los empleadores es una de las más buscadas porque digamos que son muy profesionales
Y en Magneto tiene la opción de ingresar tus datos, mantenerte activo en una búsqueda laboral, pero también descargarlo para mandarlo por otras vías. Y ellos ya tienen unos formatos prediseñados que están súper buenos. Hay otra inteligencia artificial que se llama ChatGPT-CB, que te ayuda en el diseño de la hoja de vida, ¿cierto? Y es también de forma gratuita. CB Maker es otra de las inteligencias artificiales que les ayuda a generar hoja de vida gratuita. El LinkedIn es una red de trabajo y como tal, mi recomendación es que la mantengan activa cuando estén en búsqueda laboral y desde allí hoy día también se puede descargar la hoja de vida que ustedes han diseñado dentro de la plataforma. Torre AI es una inteligencia artificial también de reclutamiento internacional que ayuda mucho a la clasificación del perfil y les aplican pruebas psicotécnicas y pruebas técnicas para dejar rankeado el perfil, ¿sí? Entonces aquí, pues las personas, por ejemplo, que estén interesadas en trabajos internacionales o poder ingresar su hoja de vida y tomarse, digamos, el beneficio de tener esas pautas de las pruebas psicotécnicas. Acá hay otra que es Interview Preparation Guide, que es una aplicación. La descargan en Google, en Android, por Google Play. No está para iOS, pero sí está para Android. La descargan por Google Play y es una guía para la preparación de la entrevista. Esta otra que es otra preparación para la entrevista, incluso con pruebas psicotécnicas, donde ustedes pueden hacer una simulación de esas entrevistas y de esas pruebas psicotécnicas. Y acá les dejo este código QR, que es un video que hay en YouTube de preguntas de entrevista, donde ustedes puedan identificar, por ejemplo, una posible entrevista que les estarían preguntando, que les estarían dando. También les recomiendo la mentoría de talento del Servicio de Empleo Confama, donde ustedes se pueden registrar por este QR. Ellos les ayudan a mejorar su hoja de vida, a buscar, digamos, a conectarlos, se llama conexión laboral, a conectarlos con las organizaciones en las que están puestas pues como las vacantes y ellos tienen un enlace grande con Magneto. Entonces, bueno, ellos están reclutando por esa vía, entonces ahí hay una confluencia porque van a estar activos desde diferente elemento. Llévense un mensaje de cómo poderse adaptar mejor a un contexto del trabajo, cómo poder ser responsables con los datos que se consignan allí, cómo comunicar mejor quién soy yo y qué puedo ofrecer y cuál es mi aporte de valor. Y eso solo parte de un ejercicio de autoconocimiento y de transparencia. Entonces, bueno, estoy también como disponible para acompañarlos si me requieren. Como profe de la San Buenaventura, me encuentran aquí en la San Buenaventura. Y bueno, ha sido pues como un placer compartir este espacio con ustedes. Cuéntenme si hay una duda final. Bueno, profe, por acá por el chat no hay inquietudes. Yo sí tenía pues como respecto a LinkedIn, si era necesario pues tener un perfil allí, si los reclutadores generalmente pues revisan si uno tiene perfil, si es un valor agregado que uno en la hoja de vida puede tener como para estos procesos de selección. Sí, de hecho, te cuento ahí, no sé si ustedes lo imaginan, pero los electores tienen búsquedas no solo en la red de trabajo que es LinkedIn, sino en las redes sociales, ¿cierto? Entonces, sepan ustedes que los van a buscar por redes sociales, ¿cierto? Y hay algunos que de una manera transparente incluso lo pueden poner en la hoja de vida, ¿sí? Eso es una posibilidad.
LinkedIn, lo bueno es que como genera conexiones laborales, entonces, por ejemplo, ahí aparecen recomendaciones de tus jefes y eso habla muy bien de la labor. Entonces, cuando los electores están viendo esa trayectoria, logran ver que ahí los jefes lo recomendaron o resaltaron alguna labor. Identifican ustedes a qué redes de trabajo siguen, con quiénes están conectados y eso puede ser muy benéfico para el proceso, en tanto muestre efectivamente que ha habido un previo y buen desempeño. Sí, porque ellos también tienen opción de incluir certificaciones, entonces imagino que Exacto, es algo valioso para que puedan revisar nuestra hoja de vida. correcto. Incluso si no tienen página en LinkedIn, los invito a que lo abran porque allí también nos dan muchos tips para presentarnos a los trabajos, entonces nos envían videos, cuando uno está en forma activa, el mismo LinkedIn lo capacita. Entonces ahí hay una fuente y una herramienta muy importante para conectarnos con el trabajo. Genial esa recomendación, profe. De pronto más adelante podemos hacernos una sesión de LinkedIn Sí, para el otro semestre. para el otro Muchas semestre. gracias por esa sugerencia. Bueno, profe, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, por aquí Paula nos dice que muchas gracias por toda la información suministrada y disposición ante la misma. Con todo Gracias en gusto. general. Bueno, a todos muchísimas gracias por acompañarnos, por el espacio. Recordarles que a través del correo a las personas que se inscribieron se les compartirá la grabación y también la profe nos va a suministrar la presentación con todas las recomendaciones que hay allí. Bien, recordarles entonces que continuamos con los siguientes encuentros. El próximo será el jueves 11 de abril a las 10 de la mañana. Inscríbanse. Recuerden que si no pueden estar, pues se les comparte la información para que estén al tanto y bueno, puedan asistir a todas esas actividades que brindamos. Muchísimas gracias a la profe por acompañarnos. Ojalá y quede amañada y siga en nuestros próximos encuentros que son programados por la mesa de biblioteca. A todos muchísimas gracias y bueno, nos encontraremos entonces la próxima semana en el encuentro de Mendeley. Profe, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme y a todos por la participación y la escucha. Cuídense mucho. Una feliz Muchísimas tarde gracias. para todos. Hasta luego. Feliz tarde. Chao.